Vamos a iniciar con la unidad número 5. En las clases anteriores ustedes vinieron desarrollando conceptos de obligaciones y parte general de derecho privado, más específicamente de derecho comercial. A partir de esta clase y en la siguiente vamos a empezar a adentrarnos en los contratos en general y de manera particular en todos los contratos que corresponden al derecho comercial. En la clase del día de hoy, nosotros para considerar o para poder definir el contrato necesitamos tomar una definición de la cual la profesora Villagrán habló con ustedes en la clase de repaso, en lo que fue la clase inaugural. No sé si recuerdan ustedes. Hoy definir el contrato, nosotros lo definimos como el acto jurídico y entonces necesitamos ir a Derecho 1 o a Derecho Civil para que ustedes nos digan o para que ustedes compartan qué es un acto jurídico. Y de ahí podamos avanzar con la elaboración de un concepto de contrato y entrar al tema de la clase de hoy. ¿Quién comparte? ¿Quién dice qué es un acto jurídico? Se puede leer si quieren. Es un acto voluntario. Bien, nos quedamos con una introducción de Daniela. ¿Qué más? Por fin inmediato la adquisición, modificar actos. Algo más, Daniela, vamos, usted puede. O alguien que acompañe a Daniela en esta definición de actos jurídicos. La creación, modificación o extinción de las relaciones de derecho. Bien. Es un acto voluntario lícito, profe. Bien. Esa parte. Bien. Cuando nosotros hablamos del contrato y definimos al contrato con el artículo 957 del Código Civil y Comercial y decimos que es el acto jurídico que tiene por fin inmediato, tenemos que ir de nuevo a este acto jurídico y tenemos que considerar esto que decía Ibel, es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear, modificar, transferir o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. ¿Sí? Ahí nos quedamos entonces con la primera parte, o con esta parte importante de acto voluntario lícito. En principio, como para que esto ya quede claro para el resto de la cursada, no puede existir un contrato que tenga por fin inmediato la realización de un hecho ilícito o de un acto contrario a la ley. ¿Bien? Eso tiene que quedar grabado. Y necesitamos de otra cosa, de la voluntariedad. ¿Y cuándo existe voluntad? ¿Qué necesitamos para que un acto jurídico sea voluntario? ¿Qué tiene que tener? Libertad, discernimiento y no me acuerdo el otro. Y algo más. Intención. Bien, bien. El acto voluntario es aquel acto que tiene discernimiento, intención y libertad. Ahí nosotros nos encontramos ya con posibilidades de introducirnos al tema de hoy. El tema de hoy es consentimiento o formación del consentimiento del contrato. Profe. Sí, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta fuera del tema? O sea, estábamos justo conversando con un amigo, o sea, amigo de alquiler. Justo da la casualidad que el hombre se jubila, o sea, es empleado de la Velo del Norte y se jubila en 1993. Y él... Leonardo, te voy a pedir, por favor, Leonardo, que guardes tu consulta para el final de la clase, o en todo caso que me formules tu consulta por la mensajería, ¿sí? Así no desviamos la clase que tiene una finalidad particular. Es lo que pasa que no te lo estaba haciendo la pregunta porque estaba quedando sin batería. Bien, bueno, después lo hacemos por la mensajería entonces. Bueno.
Cuando nosotros pensamos en el contrato y definimos al contrato con el artículo 957 y hacemos referencia al acto jurídico, ahí nosotros vamos a decir esto que venimos haciendo referencia al acto voluntario lícito. ¿Bien? Disculpe, profe, ¿no van a grabar la clase hoy? Sí, sí. La clase queda grabada en el video de YouTube. Ahí quedan las clases. Todas las clases que ustedes quieran ver de nuevo tienen que ingresar al enlace de YouTube. Porque la grabación a través de la plataforma Zoom tenía únicamente una duración de 10 días. Con YouTube está disponible el tiempo, sin tiempo, digamos. Continuando. ¿Alguna pregunta más de formas? Bien. Cuando nosotros consideramos el contrato como este acto jurídico, y cuando hablamos del acto jurídico como el acto voluntario lícito, vamos a considerar estas características donde nosotros estamos buscando un fin inmediato con el contrato, ¿sí? Satisfacer una necesidad, alcanzar un bien, adquirir la propiedad de algo, cualquiera sea el objeto del contrato o los diferentes contratos que existen para satisfacer una necesidad o una finalidad. Y ahí es donde nosotros vemos que en cada contrato vamos adquiriendo o vamos modificando o vamos extinguiendo estas relaciones jurídicas. La relación jurídica y la situación jurídica, ustedes la tienen que recordar de derecho civil o de derecho 1 como ese vínculo en el cual se encuentran dos o más partes y ese vínculo se encuentra afectado por el ordenamiento jurídico para el destino o para la finalidad específica de los efectos buscados. Ustedes pueden encontrar relaciones jurídicas en los vínculos familiares, pueden encontrar relaciones jurídicas en el derecho obligacional, como en las unidades que vienen desarrollando anteriormente, y también ahora van a encontrar relaciones jurídicas en los contratos que vinculan a dos o más partes. Cuando nosotros pensamos en el contrato, viéndolo ahora como el acto jurídico, ya estamos hablando de algo concluido, o de algo que ya está para producir efectos. Pero existió algo antes, que es el íter contractual, que es la etapa previa a esa formación del contrato, y ahí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Hablar de la oferta y de la aceptación, hablar de las tratativas previas y también hablar de los contratos preliminares. Todo lo que sucede antes de lo que podríamos graficar como la firma ya del contrato, ¿sí? El artículo 971, ya en este capítulo entramos a hablar del consentimiento del contrato, y acá tengo que hacer una aclaración. Nosotros con este capítulo vamos a hablar de los contratos paritarios únicamente. Los contratos de consumo y los contratos de adhesión que va a desarrollar la profesora Villagrán en la próxima clase no están contemplados con este capítulo, sino que tienen su propio capítulo y sus artículos específicos. Cuando hablamos del contrato paritario, al cual me estoy refiriendo ahora, es el contrato en el cual las partes se encuentran en una posición de igualdad. Esto significa que, tomemos el ejemplo base, el contrato de compra-venta, el comprador y el vendedor se encuentran en una posición de igualdad para establecer cláusulas, para negociar puntos dentro de ese contrato de compra-venta. ¿Se comprende? No existe una desigualdad entre ellos, sino que están en un pie de igualdad. Por eso se denomina contrato paritario, porque están a la par, por paridad. ¿Bien? Entonces eso tiene que quedar claro. Cuando hablamos de este tipo de oferta y de este tipo de aceptación, estamos hablando del contrato paritario. Hablar de la oferta hoy, alejándonos de lo que sería conceptos económicos y centrándonos en conceptos jurídicos, la oferta es el acto jurídico unilateral. ¿Por qué la oferta es un acto jurídico? Esto necesito que me digan, que alguien me diga, me ayude, o a ver. Porque esto suele ser pregunta de examen, suele ser pregunta en los parciales. ¿Qué es la oferta? Y ustedes tienen que conceptualizar a la oferta como un acto jurídico unilateral. ¿Por qué es un acto jurídico unilateral? Esa es la pregunta subsiguiente. O sea, que siempre hacemos en los parciales.
¿Por qué dice usted que es un acto jurídico? ¿Alguien? Porque es ejecutado con intención. Bien. Algo más. Algo más, porque sí. ¿Que genera una obligación? Algo así, por ahí va la respuesta. Pero nosotros lo que por ahí esperamos es una respuesta elaborada. ¿Cómo, señor? ¿Genera una obligación? Escuchen. No, todavía no estamos en el campo de las obligaciones. Todavía no firmamos un contrato, todavía no tenemos obligaciones nacidas para las partes dentro del contrato. Estamos en una instancia previa. Cuando digo que la oferta es el acto jurídico unilateral, estoy diciendo que es la manifestación de voluntad de una persona que tiene la intención de crear, modificar, transferir o extinguir una relación jurídica. Tiene esa intención. Únicamente nace de una de las partes. ¿Sí? Esa parte, de manera unilateral, expresa algo. Puede expresarlo de manera verbal, lo puede expresar por escrito, lo puede expresar de diferentes formas, pero expresa algo. Y la otra condición o característica para que exista oferta es que la oferta tiene que tener una finalidad recepticia. Tiene que estar destinada a alguien. Ustedes piensan quizás en la oferta con ese cartel que está ahí, que es luminoso y que dice súper oferta, oferta, oferta. Ese no es el ejemplo al que nosotros atinamos o al que nosotros miramos cuando hablamos de oferta dentro de la formación del consentimiento para un contrato. Ese puede ser un cartel que está en la vía pública y eso no es una oferta de este tipo de consentimiento para un contrato. Sino ustedes tienen que pensar en la persona humana o en la persona jurídica que se dirige a otra persona humana o a otra persona jurídica y de manera unilateral le dice: quiero realizar un contrato con vos. Quiero que celebremos un acuerdo para la entrega de mercadería. ¿Sí? Eso es una oferta, porque estamos hablando de un acto donde una de las partes tiene la intención de obligarse, esto que decía su compañero, tiene la intención de obligarse en crear un contrato. Y se lo expresa a la otra parte. En consecuencia, necesitamos nosotros que del otro lado haya una persona determinada o determinable que reciba este acto jurídico unilateral. Es lo que dice ahí en el primer cuadro, cuando nosotros hablamos de una persona determinada o determinable. Ese cartel que está abajo, ese cartel luminoso que dice super oferta, que está puesto en la vía pública, eso es una invitación a ofertar. Ahí hay una modificación, hay un cambio en el vínculo o hay un cambio en la técnica jurídica donde quien puso el cartel está invitando a otros a que realicen una oferta. ¿Sí? Y no es la situación de este contrato paritario en particular. La segunda parte de la oferta, Profe, que se encuentra manifestada, ¿sí? le hago una consulta. Por ejemplo, cuando uno tiene una propiedad y la quiere poner en alquiler, ¿estaría haciendo, digamos, una oferta? Sí. Bien, ya entendí entonces. Gracias. Exactamente. Ahí estamos hablando de una invitación a ofertar también. Porque usted invierte la posición y la otra parte, quien vendrá en calidad de locatario, le realizará a usted la oferta de celebrar el contrato. Hay un círculo, ya vamos a llegar a esa instancia de la formación del consentimiento, donde tiene que coincidir la oferta con la aceptación. Porque la oferta muchas veces puede ser modificada por quien la recibe, y ahí ya no tenemos aceptación, sino que tenemos contraoferta o reformulación de la oferta.
pero ya no tenemos aceptación. Lo que les estaba diciendo, que la otra Profe, parte que cuando nosotros necesitamos queremos para vender. completar, si me disculpa que termino esto y le doy lugar. Esta oferta tiene que tener las precisiones necesarias para que nosotros, o para que el aceptante, conozca cuál es el alcance del contrato que se está pretendiendo celebrar. Que no haya confusión. Si estoy diciendo, si el oferente está manifestando que pretende vender, tiene que la oferta incluir cuáles son las pautas de la venta, forma de pago, fecha de entrega, lugar de entrega, todo lo que hace a ese tipo de contrato. Porque si alguna de las condiciones que tiene la oferta o alguno de los términos establecidos en la oferta dan lugar a confusión y no sabemos si estamos hablando de una permuta o de una compra, o no sabemos si estamos hablando de una compra-venta o si está pretendiendo una donación, ahí estamos en diferentes posiciones. En consecuencia, debe de ser precisa la oferta. Ahora sí, señorita, la escuchamos. No, le quería preguntar que supongamos si vendemos una propiedad, ¿también sería una oferta? Si usted me dice que estamos vendiendo una propiedad, ya el contrato está concluido. ¿Sí? Si usted me dice que está por poner en venta una propiedad, podríamos hablar de una posibilidad de oferta. Pero esa oferta, repito, vuelvo a lo que decía hace un rato, tenemos que encontrarnos en la posibilidad de que tenemos una persona determinada o una persona determinable a quien le estamos destinando esa oferta. Porque si es una invitación a ofertar, si ponemos un cartel en el frente de la propiedad donde el cartel únicamente dice en venta, estamos invitando a quienes pasan por la vereda y ven el cartel a que toquen la puerta, toquen el timbre o busquen el número de teléfono del vendedor para hacerle una oferta de compra. ¿Se comprende? Sí, profe, gracias. Diferente es la situación. Ustedes tienen que pensarlo un momento dentro del ámbito comercial, o sea, ustedes como futuros contadores, contadoras, como el proveedor, como el empresario, como el productor está realizando la oferta de los bienes, de los servicios que tiene. O al mismo tiempo está tratando de obtener los productos que necesita. Y ahí es donde está la oferta y donde está la aceptación. Sí, señorita. ¿Una licitación sería también una invitación a ofertar o una oferta en sí? Es una invitación a ofertar, pero la licitación es una cosa totalmente diferente, porque la licitación en sí necesita de otro procedimiento y necesita un trámite administrativo. Dependiendo si estamos hablando de una licitación pública, ¿sí? Pero en la privada, o en una posibilidad de licitación privada, la tratativa es totalmente diferente. La contracara de la oferta es la aceptación. La aceptación también es un acto jurídico unilateral que proviene del aceptante o del receptor. Quien recibió la oferta puede aceptar o no aceptar. De aceptar, estamos hablando del acto jurídico unilateral y le agregamos dos términos. Le agregamos el término liso y llano, en el sentido de que no tiene que tener ninguna modificación, no tiene que haber diferencia alguna entre la oferta recibida y la aceptación entregada, brindada o manifestada. Porque si hay algún tipo de modificación, ya no hay aceptación, sino que hay lo que dije hace un rato, contraoferta. La otra necesidad para que exista aceptación es el hecho de que la aceptación tiene que realizarse en un tiempo oportuno. Tiempo oportuno es el plazo, si es que existía un plazo establecido dentro de la oferta, 30 días, 60 días, o de manera inmediata, cuando se hace entre presentes,
y en ese momento o en ese plazo es donde hay que manifestar la aceptación. ¿Se comprende hasta acá? Hay ciertas circunstancias y ciertas condiciones que están presentes tanto en la oferta como en la condición, pero de manera principal en la oferta. La oferta puede ser simple cuando se ofrece algo, pero en realidad estamos hablando de ofrecer, celebrar un contrato, estamos ofreciendo vender. Es simple porque no tiene ningún tipo de condición, no está sujeta a plazo, ni tiene algún tipo de resolución resolutoria. Cuando decimos que la oferta está sujeta a algún tipo de plazo, al vencimiento del plazo se extingue la oferta. O si estipulamos algún tipo de condición para esa oferta, también debe cumplirse o de reunirse esa condición para que la oferta pueda llegar a buen puerto. Y existe una tercera posibilidad, que es aquella que se denomina oferta irrevocable, en la cual el oferente o el proponente, al momento de realizar la oferta, manifiesta que esa oferta es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Que no podrá ser retractada. Y esa cláusula, esa condición, obliga y condiciona tanto al proponente como a los herederos del proponente, salvo que en la oferta haya una situación o una condición que implique la persona del oferente. Si lo que está ofreciendo es la realización de un acto, como podría ser una locación de servicio intuito personae, donde la obligación importa que la cumpla el oferente por las cualidades personales del oferente, a su muerte caduca la oferta y ya no existe esta cuestión de irrevocabilidad. No se le podrá reclamar a los herederos el cumplimiento de esa oferta. ¿Por qué? Porque la persona era la importante en este aspecto. Eso ustedes lo tienen que recordar o lo tienen que leer y estudiar bien cuando hablan de las obligaciones de hacer, cuando dentro de las obligaciones de hacer hablan de obligaciones intuito personales. Acá nos explayamos un poquito más. Utilicé el término oferente, el Código Civil y Comercial utiliza el término proponente. Eso van a leer. Son 3 los actos que cumple el oferente en el momento de la formación del consentimiento, y el primero es comunicarle a la otra parte. Acá esto también lo podrían recordar de cuando estudiaban y hablaban del emisor y del receptor. Hay una comunicación entre el receptor y entre el emisor y el receptor. Alguien emite algo, está esperando que llegue al destinatario y al mismo tiempo está esperando que regrese una respuesta. ¿Sí? Es ahí donde nos encontramos nosotros. El oferente quiere celebrar un contrato, no está jugando a que va a celebrar un contrato, él desea celebrar un contrato. Por eso estamos hablando de acto jurídico. Por eso hablamos de acto voluntario, ¿sí? Hay un fin. En consecuencia, las ofertas que se realicen en broma no tienen que ser consideradas como manifestación de la voluntad. O las ofertas que pueden realizarse muchas veces de manera pedagógica o docente, cuando en el ejemplo de algo los profesores damos ejemplo y es como que estamos ofreciendo algo. En realidad no hay una intención de celebrar un contrato, sino únicamente poner en un ejemplo algo para que se haga más comprensible. Ahí agregué 2 condiciones o 2 circunstancias, que es la oferta cuando se realiza a personas presentes o cuando se realiza a personas no presentes. La condición o la circunstancia de la presencialidad no es una cuestión que tenga que ver con lo físico o con el acercamiento, sino que tiene que ver con una cuestión temporal. Porque piensen ustedes en la oferta telefónica, cuando el oferente llama a una persona y le realiza una oferta. Ahí no hay una presencia física entre las partes, pero sí hay una inmediación a través del canal de comunicación, o la oferta que se realiza a través de las técnicas de comunicación e información, computadoras,
teléfonos celulares, aplicaciones, todos estos medios que permiten una inmediación directa y en consecuencia la respuesta puede ser inmediata. Eso es lo que nosotros estamos pensando, en que en estas situaciones se da esa posibilidad de una respuesta inmediata. Cuando la oferta es realizada a una persona no presente, que puede ser la epistolar, la que se realiza a través del correo postal, la que se realiza a través del correo electrónico, donde se emite la oferta, se envía la oferta y transcurre un tiempo, o puede transcurrir un tiempo, hasta que la otra parte la recibe. ¿Bien? Ahí también estamos hablando de que la aceptación, en todo caso, será inmediata. No será inmediata, sino que estaremos esperando la recepción de esa respuesta. Enviamos la oferta y tenemos que esperar. Y en la misma oferta, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Se estipula el plazo. 48 horas, 24 horas, si es una cuestión más urgente, donde ahí tenemos esta situación de un plazo establecido para que responda. Y cuando el plazo no está puesto, no está establecido, estamos hablando de un plazo razonable. Si lo que estamos ofreciendo, si lo que enviamos en el mail era una oferta de granos o de tabaco, tenemos un plazo prudencial donde la otra parte, obviamente el destinatario, conoce el mercado, sabe de granos, sabe de tabaco, sabe cuál es el tiempo en el cual esa oferta va a estar vigente. Después de ese plazo ya su aceptación será nula porque habrá caducado el plazo por el transcurso del tiempo. Tengo que ir al chat porque veo que están escribiendo en el chat y no estoy prestando atención a eso. Estaban hablando sobre la grabación de la clase. Gisela pregunta de cuando hablé de la clasificación, cuando consideré a la oferta, los tipos de oferta, nosotros hablábamos de la oferta simple, de la oferta sujeta a plazo o condición y de la oferta irrevocable. Eso también ustedes lo van a ver cuando vean parte general de obligaciones, cuando repasen o cuando empiecen a ver el material, van a ver que hay obligaciones condicionales. Hay obligaciones simples, que no tienen ninguna condición, y que hay obligaciones que sí, que se estipula un plazo para su cumplimiento o que hay algún tipo de condición revocable de la obligación. Al momento del cumplimiento de esa condición, se revoca o desaparece. Bien, le pido disculpas a quienes escribieron en el chat que no respondí. Bien, genial. Bueno, estaban respondiendo sobre lo que es el acto lícito. Belén pregunta si el plazo es de 48 horas. No, Belén. El Código Civil y Comercial, por un principio de libertad que da a las partes, son las partes las que van a decidir o van a establecer si esa oferta tiene un plazo. Puede no tenerlo, y si lo tiene, es decisión del oferente estipular el plazo. Puede ser 24 horas, puede ser 48, puede ser 72, puede ser una semana, puede ser un mes. Ya lo estipula el oferente en base a las necesidades de su actividad comercial, de su necesidad, de su urgencia, etc. Eso es algo que analiza el oferente al momento de realizar la oferta. El artículo 975 trae la posibilidad de que la oferta sea retractada. ¿Cuándo puede ser retractada la oferta? En todo momento, con la condición de que el destinatario de la oferta conozca la retractación antes de haber recibido la oferta o al mismo tiempo que recibió la oferta. Porque sucede, piensen esto, que seguimos hablando de personas no presentes. Esto no se da, por ejemplo, en el caso de las personas presentes. El oferente, estando de manera inmediata con el destinatario de la oferta, le dice: te quiero vender mi automóvil por 200.000 pesos. Contado. El aceptante, inmediatamente, por esta cuestión de la cercanía o de la conexión que están realizando, que es inmediata, le dice sí o no.
Bien, ahí tenemos aceptación y ahí tendríamos perfeccionamiento del consentimiento. Una parte emitió una oferta, la otra parte emitió la aceptación, se perfecciona. Tenemos contrato de compraventa automotor. ¿Sí? Ahora, cuando esta oferta está realizada a alguien que no se encuentra presente, sino que la oferta fue por un mail, donde en el mail le adjuntaba las fotos del vehículo, el precio, el modelo, escaneaba el título del vehículo, y la otra parte puede leer el mail al otro día, el mismo día, 2 días después, etc. Y en ese transcurso el oferente decidió retractar su oferta porque ya no quiere vender el vehículo, porque va a esperar otra oportunidad o otro momento mejor económicamente para realizar la venta. Se retracta de la oferta que realizó y comunica de manera inmediata al destinatario que retractó esa oferta. Esa es la situación de retractación que permite hoy el Código Civil y Comercial. También, profe, entonces sí, solo el oferente, solo el oferente es el que puede retractarse de la oferta. El que aceptó la oferta, digamos, ¿se puede retractar también en algún momento antes de firmar el contrato? Sí, señorita. ¿También sin consecuencias jurídicas? Exactamente, ahí estaba yendo. Perdón. Las consecuencias jurídicas están, no hay problema. Las consecuencias jurídicas están cuando esa retractación no fue realizada en base al artículo 9 del Código Civil y Comercial, o sea, cuando existió mala fe o cuando existió la intención de perjudicar a la otra parte, y también la posibilidad de que el aceptante haya realizado gastos sin haber tenido conocimiento de la retractación de la oferta. Piensen ustedes en un productor de Salta que le está vendiendo a un acopiador de Catamarca. Le emitió la oferta en Catamarca, el aceptante, como el costo de aceptación, hubo ahí un lapso de tiempo en el cual no se leyeron los mails, no se atendieron los teléfonos, diferentes situaciones, y el acopiador de Catamarca comenzó a hacer gastos para ese contrato de acopio. Comenzó a realizar actos de conservación del lugar donde iba a acopiar la mercadería, o consiguió el lugar para acopiar esa cantidad de mercadería, etc. Y habiendo realizado ya esos gastos, con posterioridad de los gastos, toma conocimiento de la retractación de la oferta. Ahí tiene derecho a que los gastos que él realizó sean resarcidos, ¿sí? Ahí habría una responsabilidad para el oferente que retractó. ¿El aceptante puede retractarse? Sí, el aceptante también puede retractarse. Es lo que pregunta Luciana en el chat. La condición está en que la retractación, tanto de la oferta como de la aceptación, tengan que ser conocidas al mismo momento que la oferta realizada o que la aceptación. No sé si se entiende. Tienen que imaginar una situación de recibí la oferta, acepté la oferta, pero de manera inmediata decido no realizar el contrato porque no es conveniente, porque no me aprobaron el crédito, por diferentes motivos decido no aceptar. De manera inmediata o por otro medio más inmediato tengo que comunicarle al oferente que retracte mi aceptación. Siempre tomamos, porque son los ejemplos de manual, digamos, son los ejemplos que están en los libros, de la comunicación por carta. Pero hoy esa situación está superada, más en esta situación de virtualidad en la cual nos encontramos todos, donde inmediatamente tomamos el teléfono para decir sí quiero, no quiero, o ya no quiero lo que había dicho que sí quería, y expreso por qué no quiero, ¿sí? Entonces esta cuestión de lo inmediato, o buscar otro medio, otro canal de comunicación que sea más rápido para manifestar la retractación. Profesor.
En el caso del oferente, entonces el plazo que él tiene es hasta que responda la otra persona, o sea, el plazo para retractarse, perdón. El plazo para retractarse está como sujeto a una situación, a que la oferta sea recibida por la otra parte. La teoría que utiliza aquí el Código Civil y Comercial en todo lo que es formación del consentimiento es la teoría de la recepción. Que la otra parte recepcione algo, ¿sí? Recepcione la manifestación. Ustedes tienen que pensar dos partes donde una le comunica a la otra algo, y si en el medio o luego de expresar la oferta se retracta, tiene que enviar inmediatamente la retractación para que la otra persona tome conocimiento de la retractación, junto con la oferta o antes que la oferta. Muchas gracias. Por favor. Tengo la sensación de que estoy gritando, no sé por qué. Espero no estar haciéndolo. Aquí cuando pensamos en el aceptante, estamos pensando en otra situación. Estamos pensando en que el aceptante tiene de un cierto tiempo, si la oferta tenía un plazo, o no tiene un tiempo. Pero sin embargo, tiene que procurar aceptar de manera inmediata o lo antes posible y comunicar, por esto que dije recién de la teoría de la recepción, comunicar al oferente la aceptación. Aquí está el artículo 981, que es lo que me preguntaban ustedes recién. La aceptación puede ser retractada en los términos del 981 y la retractación, al igual que la retractación de la oferta, tiene que llegar junto con la manifestación de la voluntad o antes. ¿Sí? Acá tenemos el gráfico del cual les hablaba recién. En esta situación es donde nosotros vamos a poder llegar al perfeccionamiento del consentimiento y recién poder hablar de contrato. Porque, como les dije hace un rato, como les dije al inicio, nosotros estamos en el íter constitutivo, nosotros estamos en los pasos previos para llegar a un contrato. Los pasos previos son la oferta de un lado y la aceptación del otro. Ustedes en verde tienen en sus pantallas, imagino que hacia la izquierda, el término oferta. Esta oferta está dirigida, siguiendo las agujas del reloj, hacia otra parte que tiene que recepcionarla, ¿sí? El Código Civil y Comercial, en el 983, habla de conocer o deber conocer, de conocer la manifestación, de conocer la oferta, ¿sí? Durante ese trayecto, que ustedes pueden imaginarlo o pueden pensarlo en horas, o pueden pensarlo en días, en ese trayecto, el oferente puede retractar su oferta. Ahora, cuando esa recepción está por la otra parte, ya no hay posibilidad de revocar la oferta. No porque esté prohibido, si puede revocar la oferta. La situación está en, como decía su compañera, que tendrá una consecuencia jurídica. Tendrá que reparar a la otra parte la oferta que fue retractada de manera abrupta o de manera perjudicial para el destinatario. Y con la aceptación sucede lo mismo. Si ustedes ahora miren del lado derecho, donde dice aceptación en verde, también tiene una posibilidad, siguiendo las agujas del reloj, para llegar al perfeccionamiento del consentimiento. Pero antes de llegar al perfeccionamiento también puede retractarse. Hasta que nosotros llegamos al perfeccionamiento. Con el perfeccionamiento, el artículo 980 está diciendo que la aceptación, ¿qué es lo que hace? Perfeccionar el contrato. Habíamos dicho, retomando un poquito, y ya siendo muy reiterativo, el oferente realiza
un acto jurídico unilateral recepticio. Cuando la otra parte recibe la oferta y la acepta, nosotros estamos en la perfección del contrato. A partir de ahí podemos hablar de contrato. Los dos incisos del artículo hacen referencia a esta situación que también ya mencionamos, de cuando hablamos del contrato entre presentes y en ese mismo momento se acepta y se manifiesta la aceptación, o tenemos la otra posibilidad, que es la de entre ausentes, y que sucede el perfeccionamiento cuando durante el plazo de vigencia de la oferta tomó conocimiento el oferente de la aceptación. Ahora necesito que ustedes me digan aquí, con relación a este tema, cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos de manifestación de la voluntad. ¿Cómo se manifiesta la voluntad? Profe. De forma escrita o oral. Bien. ¿Algo más? Podría ser por signos inequívocos por la ejecución de un hecho material. Bien. Bien, perfecto. Ahora necesito que agreguemos algo a eso, que está muy bien lo que dijeron. Le agreguemos el silencio. ¿El silencio es manifestación de la voluntad? Sí. 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 En algún caso. A ver. Depende que no. El depende siempre soluciona muchas cosas. Pero veamos, a ver, todos dicen sí, estoy de acuerdo con quienes dicen sí. Ahora, ¿en qué situaciones? En el caso que tiene un plazo para responder que, por ejemplo, no acepta, no quiere algo, si se queda callado es como que está aceptando, ¿no? En la situación del plazo no sería el caso. Pensemos en otra situación donde el silencio sí es manifestación de la voluntad. Profe, por ejemplo, en el caso de que se llega a producir una oferta de compra y es de una propiedad, y el comprador le dice, el vendedor, perdón, de la propiedad, le informa los precios y plazos y demás por una dirección de correo, por un mail, supongamos. Y la persona que estaba interesada en comprar la propiedad nunca responde ese mail. Lo vio y nunca más le respondió a ese. ¿Podría indicar el silencio como manifestación de la voluntad? No. No. Y por ejemplo, si alguien cometió un delito y le preguntan si lo cometió y él calla, ¿podría ser? Estamos hablando de otra rama del derecho y justamente el imputado tiene derecho a guardar silencio, abstenerse de contestar y hasta puede contestar lo que él quiera. Derecho de Sería en el caso de que sepa de que si conoce los términos. ¿El silencio no sería omisión? Sí, puede ser, pero no lo es. Profe, en este caso... Sí. En este caso, el silencio no sería una manifestación de voluntad, que no, que la aceptación tiene que ser lisa y llana. Sí, perfecto. Pero estamos hablando de las posibilidades de manifestación de la voluntad. Y ustedes dijeron que es por escrito, de manera oral, por signos inequívocos. Y el 263, si alguien tiene el código a mano, vayan a ver el artículo 263, habla sobre el silencio. ¿Y qué dice del silencio? Si la persona es muda. Tienen que darse a entender por signos inequívocos. En el caso de temas de filiaciones... Ahí estamos en una situación donde tienen que responder y el silencio puede ser considerado como una afirmación. El no reconocimiento puede ser considerado como una afirmación dentro de un juicio de filiación. Pero estamos dentro de contratos, traten de no irse, pensemos en contratos. Piensen ustedes, como siempre les digo, en el proveedor, en el comerciante, en el productor, piensen en ellos. Profe, sería en ese caso de que una persona que firma un contrato con un proveedor en el que requiere una cantidad de mercadería, pero en el caso de que el proveedor no le haya informado el aumento de precio de tal mercadería en la que se acordaron que se iba a pagar,
a través del silencio podría el comprador darlo por hecho de que va a pagar como sea las mercaderías. En ese sentido sería el silencio, Sí, la aceptación. bien. Por ahí vamos. Es lo que dice el artículo 263 que alguien compartió en el chat. No puedo leer quién por los mensajes pasan muy rápido. Dice que el silencio opuesto a actos o a Bien. una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en el que haya Ahí tenemos un que hacer deber una pausa. expandir. Cuando ustedes leen un artículo y ese artículo trae un principio o trae una primera parte o trae una regla y al mismo tiempo trae la excepción, acá con una palabra muy clara que dice excepto, es cuando consideramos que el silencio sí es una manifestación de voluntad. Y nos dice el Código Civil y Comercial en qué casos el silencio es manifestación de voluntad. Ahora pueden seguir leyendo, por favor. Bueno, dice, ay, me perdí, excepto en los casos en el que haya un deber de expandirse que pueden resultar de la ley, de la voluntad de las partes, del uso y de las prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Bien. Ven que trae aproximadamente 5 situaciones, y estas 5 situaciones no son taxativas, pueden existir otras más. O sea, existen situaciones en las cuales el silencio sí es considerado una manifestación de voluntad. Y lo que dijo su compañero recién en esta situación del aumento de precio, del cambio en algunas condiciones de la mercadería, y que la otra parte no dijo nada y recibió o pagó sin decir nada, evidentemente está realizando algo que correspondería a las prácticas del lugar o a la forma en cómo se desenvuelve ese tipo de comercio. Y también lo que tiene que ver con esto que también dice el artículo, cuando ya existió una relación previa entre las partes, ya había un vínculo entre ellas, y ese vínculo entre ellas es la que las lleva a que no sea necesario estar manifestando algo, sino que el silencio también es una aceptación. La oferta puede caducar. La oferta puede caducar en 2 situaciones: en la posibilidad de la muerte y en la situación de incapacidad del oferente. La caducidad es la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo, y en ese tiempo el derecho no fue ejercido. O sea, la oferta se manifestó, se emitió la oferta, y durante ese tiempo de emisión murió el oferente o se inhabilitó. Aquí estamos hablando de la capacidad de ejercicio que por una situación o por una circunstancia la ley establece en el artículo 1002 en qué caso las personas no pueden contratar. Una persona que es capaz de ejercicio se encuentra inhabilitada por la función que está cumpliendo, el funcionario público, ¿sí? Que no pueda contratar los bienes que le corresponden a la administración que está realizando, o el juez que no puede adquirir los bienes del proceso en el cual está él como juez, interviniendo en calidad de juez. ¿Sí? Ahí existe la situación de que esa oferta caduca. El Código Civil Comercial no trae muchas definiciones, pero ahí trae definiciones importantes. Por ejemplo, la caducidad está definida en el artículo 2566. Es importante que ustedes ya vieron prescripción y caducidad en primer año, pero por ahí como para ir refrescando unos conceptos. Avanzamos. ¿Hay algo para consultar de lo que dijimos hasta aquí? Sí, profe, lo de el silencio como manifestación de la voluntad. Sí, no lo comprendí bien. El silencio... no comprendo. Sí. Bien, Dante, pero ¿qué parte? Así vamos a lo puntual en todo caso. O sea, no entiendo cómo en una aplicación, o sea, de la realidad, podríamos identificar al silencio como manifestación de la voluntad. O sea, si
quizás lo podría ejemplificar como hizo con las cosas anteriores, con los casos anteriores. Bien. Nosotros consideramos que el silencio no es manifestación de voluntad como principio del 263, excepto en ciertas situaciones, cuando la persona tiene la obligación de reconocer algo o de expresar algo. Sus compañeros pusieron ahí un ejemplo que es el del reconocimiento de la firma. En un proceso judicial donde el juez le pide a la parte que diga si es su firma o no la que está en el contrato. Ahí la persona tiene que manifestar si es o no. Otras situaciones, dentro de lo comercial a lo que nosotros estamos haciendo referencia, es cuando hay actos inequívocos sin una expresión oral o escrita. Por ejemplo, recibir la mercadería y destinarla al uso, o recibir la materia prima y ponerla en la fábrica, sin haber dicho sí, acepto la oferta, o sí, voy a contratar la compra de esa materia prima. El ejemplo que también nosotros siempre damos, piensen en los preventistas y en los proveedores de bebidas gaseosas. Muchas veces los repartos ellos hacen en horas de la madrugada, cuando el almacén, el negocio, el súper o la cadena de supermercado aún no abrió. Y ellos muchas veces dejan la mercadería a un lado o en la puerta. Dejan la mercadería y se van. El dueño del negocio, el dueño del almacén, al momento de abrir el negocio, entra la mercadería. En ningún momento hubo una manifestación oral de celebración de ese acto, pero los hechos inequívocos demuestran que hay manifestación de voluntad. ¿Sí? Espero que se haya comprendido ahí un poco mejor. Disculpe, profe, Sí, la caducidad, ¿en qué artículo está? 2566. Ah, bien, muchas gracias. Cuando piensen, por ¿Profe? ejemplo, sí. Disculpe, en el caso de las personas incapaz o con capacidad restringida, ¿qué pasa cuando se deja sin efecto el contrato? ¿Se puede restituir el pago a la otra persona? Usted me está hablando de oferta, aún estamos en la etapa de la oferta. No, en el caso de que se haya concretado un contrato en donde una de las partes, el oferente, era incapaz o con capacidad restringida y la otra parte pagó, aceptó esa oferta, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se deja sin efecto todo y se restituye el dinero o la...? Bien, ahora comprendo. Al momento de celebrarse el contrato, el oferente no expresó su falta de capacidad o no manifestó la restricción de la capacidad, hablando bien, digamos, no manifestó la restricción de la capacidad que tenía. En consecuencia, no podía disponer de los bienes, sino que necesitaba del representante, del apoyo o de la autorización judicial. En consecuencia, el acto jurídico es nulo. Y no hay indemnización para la otra parte. Avancemos. Ok, gracias. Por favor. No estoy leyendo el chat, pero porque no estoy viendo el chat de YouTube. Cuando nosotros seguimos pensando en el ítem constitutivo, aún no llegamos al contrato y estamos hablando de las tratativas contractuales. Las tratativas son diálogos, conversaciones que las partes tienen antes de la formulación de la oferta, antes de la celebración. Por este principio que les dije hace un rato de libertad que contempla el Código Civil, nosotros tenemos esta situación donde una de las partes con la otra tienen toda la posibilidad de realizar todas las conversaciones previas. Estas conversaciones tienen tinte jurídico y tienen un tinte metajurídico. O sea, se puede hablar de cuál va a ser el alcance de la ley, cuál va a ser la aplicación, si va a haber una ley general, una ley especial, las cláusulas del contrato, o también puede tener situaciones de hecho que tienen que ver con
el tipo de mercadería, cómo es la mercadería, en qué fecha va a estar disponible la mercadería, cuál va a ser la forma de pago, o muchas veces compartirse entre las partes que se encuentran en una tratativa secretos que tienen que ver con el negocio de cada una de ellas, o la expresión o la puesta en muestra de mercaderías o de sistemas de negociación. Piensen ustedes en una empresa que recibe en sus oficinas a un representante de otra empresa y viene con el maletín y en el maletín trae las diferentes carpetas con quienes ya contrató y por qué lo beneficiaría contratar con ella. También puede explicarle de manera secreta o de manera confidencial cuál es el sistema que aplica en sus negociaciones. Todas las tratativas tienen la intención de llegar a buen puerto. Por eso hablamos siempre del principio de buena fe. La intención es alcanzar el contrato. Pero puede suceder que no. En las tratativas contractuales no existe la obligación de contratar. ¿Sí? Por eso estamos hablando de un diálogo, de una conversación que existe entre las partes. Ese diálogo, esa conversación puede materializarse o instrumentarse a través de lo que se denomina carta de intención, que es lo que establece el código. Las únicas exigencias que trae el Código Civil y Comercial con relación a las tratativas contractuales es que tiene que existir un deber de cooperación entre las partes. ¿Cooperar qué significa? Que una de las partes entregue a la otra parte la información necesaria para saber si le conviene o no le conviene, si es oportuno o no, o cuál va a ser el beneficio que va a obtener con ese tipo de contrato, que envíe, por ejemplo, una muestra de la materia prima, o que envíe los estudios que se realizaron sobre esa materia prima, o cuáles son los avances que hay en la investigación o en una de las etapas de investigación de ese producto, si es un producto nuevo. Piensen ustedes en muchas situaciones que pueden darse en estas conversaciones previas. O en estas, no son previas, son conversaciones concretas, es previo a un contrato. La otra condición es el deber de confidencialidad. La confidencialidad, existe una ley que es la ley de confidencialidad, obliga al secreto, y el secreto existe cuando una de las partes aún no hizo público algo y en consecuencia le manifiesta a la otra parte que no quiere dar a conocer una fórmula, no quiere dar a conocer una investigación, no quiere dar a conocer un método. La otra parte tiene la obligación de mantener en confidencialidad esa manifestación que le realizó la contraria. Y esa situación también se da en el hecho de que no puede divulgarla, pero tampoco puede utilizarla en provecho propio. Los contratos de franquicia, a los cuales vamos a estudiar más adelante, existen muchas. En los contratos de franquicia, la mayoría traen una fórmula, que es la fórmula de cómo se desempeña el negocio o cómo se realiza el sistema, diferentes condiciones o circunstancias que hacen que ese negocio esté funcionando como funciona y que sea interesante venderla, franquiciarlo. ¿Sí? En consecuencia, quien está en una tratativa contractual no puede aprovecharse de eso para después romper las tratativas contractuales y abrir directamente el negocio cuando ya obtuvo la información confidencial o la información que estaba reservada. Porque si realiza eso, surge ahí la responsabilidad, que no hablaremos de una responsabilidad contractual, sino que es una responsabilidad extracontractual, pero como ya había entre las partes una intención de celebrar un contrato, existe un daño, se ocasionó un daño, y el perjuicio ese también puede incluir el lucro cesante que implica para una de las partes, lo que no ganó al no celebrar ese contrato. El tercer deber que tiene es el deber de custodia, cuando en estas tratativas contractuales se entregó parte de la mercadería o se entregó esta información y hay que custodiar a la misma
y esa custodia también tiene que servir como para la conservación y el mantenimiento de esa mercadería o de esa información que se recibió. La otra posibilidad que nosotros tenemos es la del contrato preliminar. El contrato preliminar es un acto jurídico, no es el contrato, pero sí es un acto jurídico que está determinando cuáles son los elementos esenciales del futuro contrato. Cuando digo elementos esenciales, me estoy refiriendo a los sujetos, al objeto y a la causa. ¿Sí? En consecuencia, aquí sí tenemos un instrumento. Y tenemos un instrumento al cual le damos un plazo para que se cumpla ese contrato. El plazo que trae la ley es de 1 año. Las partes pueden estipular otro plazo. Pero ese contrato preliminar tiene que cumplirse en el plazo estipulado. Y tiene que cumplirse con las partes que lo firmaron. Por esto que decíamos recién de elementos esenciales. Piensen ustedes que otra exigencia que trae el Código Civil con esto es que cuando existe una forma específica para el contrato, la forma del contrato preliminar tiene que ser la misma forma que la del contrato. Si estamos hablando de una donación o de una compra-venta de bienes inmuebles, la compra-venta de bienes inmuebles tiene una forma ad solemnitatem. Tienen que ser realizados por escritura pública. Si se realiza con otra formalidad, ese contrato es nulo. En consecuencia, si celebramos un contrato preliminar de una compra-venta inmobiliaria, el contrato preliminar también tiene que ser realizado por escritura pública. O en la donación, por ejemplo. En la donación de muebles registrables, esa donación tiene que ser hecha, tiene que ser realizada con una escritura pública. En consecuencia, el contrato preliminar también. El término que utiliza el Código Civil y Comercial es el de acuerdo, y el acuerdo es la coincidencia de voluntades entre partes para alcanzar un fin. El término acuerdo lo van a encontrar en diferentes partes del Código y siempre tienen que pensar en esto, que coincide la voluntad de una parte y de la otra parte para la realización de un acto. ¿Sí? Hay 2 tipos de contratos preliminares. Uno es el contrato futuro, es la promesa de un contrato futuro, cuando las partes estipulan que van a formar un contrato futuro. Acá me adelanto así como para que lo comprendan. Piensen ustedes en el grupo de personas que se reunieron para constituir o para crear una sociedad. Ellos tienen ahí un contrato a futuro. Tienen que realizar diferentes etapas, diferentes instancias, hasta el acto constitutivo de la sociedad. El acto constitutivo es un contrato. En consecuencia, van a redactar un contrato preliminar, y en ese contrato preliminar van a determinar quiénes son los que forman parte de ese contrato, van a determinar cuál es el objeto, la creación de una persona jurídica, sociedad anónima, y al mismo tiempo van a establecer cuál es el plazo en el cual tienen que llegar a ese contrato definitivo. Profe. Sí, señorita. Una consulta. Con respecto a hace rato lo que vimos, las tratativas preliminares, ¿no? Sí. No. Bueno, eso, y el contrato preliminar, sí. No, es contractuales. No me sale la palabra. Este contrato preliminar es únicamente para ciertos, digamos, actos, digamos, que se realicen, o sea, ciertos contratos que se vayan a realizar, o sí tienen que estar en todos. No sé si me entiende. No puede estar. Esto tiene que ver, sí la comprendí, señorita. Esto tiene que ver con lo que dije anteriormente cuando hablaba de las tratativas contractuales. Estamos hablando de la libertad. Las partes tienen libertad para contratar. Nadie está obligado a contratar. En esa libertad de contratar incluimos a la libertad de negociar. Más en el contrato paritario, donde las partes deciden qué quieren, qué no quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren. ¿Sí? Por eso hay voluntad, discernimiento, intención y libertad. Y aquí lo que tenemos en el contrato preliminar es un instrumento previo al contrato, donde las partes determinan cuáles son esos elementos esenciales y puede estar en todos los contratos.
va a estar sobre todo en los contratos de gran envergadura, ¿sí? En el contrato de compraventa de muebles, difícilmente esté el contrato preliminar, a menos que estemos hablando de bienes suntuarios, de bienes que tengan un gran valor económico. Ahí sí quizás sea necesario un contrato preliminar, porque las partes están interesadas en comprometerse a la celebración de ese contrato. Después, más adelante, vamos a ver los contratos de colaboración, donde, por ejemplo, en un contrato de colaboración, para realizar una obra, volvemos al ejemplo de la licitación, siempre es como que surge también. Queremos construir una carretera, ganamos una licitación, tenemos la concesión para la construcción de una carretera, hablo en neutro, para la construcción de una ruta. El constructor tiene ciertos materiales, tiene cierta herramienta, tiene un personal, pero le está faltando un ingeniero, le está faltando un arquitecto, le está faltando camiones. En consecuencia, él, para poder realizar la ruta, quizás realice un contrato de colaboración, y ese contrato de colaboración puede estar antes con un contrato preliminar, donde el arquitecto se comprometió a una parte, el ingeniero se comprometió a otra, el transportista o el dueño de los camiones se comprometió a otra, ¿sí? Entonces ahí tenemos como varios contratos preliminares que tienen un contrato final. Al contrato preliminar ustedes lo tienen que considerar como un instrumento necesario para contratos de gran volumen. Bueno, esto ya es todo más de lo que dije, digamos, no quiero ser tan redundante. El contrato preliminar puede ser que no se cumpla, sí, puede ser que no se cumpla, que no llegue a buen puerto, porque transcurrió el tiempo o porque alguna de las partes se retractó. ¿Sí? No surgirá o no existirá la responsabilidad a menos que haya mala fe o que se haya ocasionado un perjuicio intencional. Piensen ustedes en las tratativas preliminares, las tratativas previas, como los contratos preliminares, cuando a veces tienen la intención de demorar una negociación. Acá, volvemos a la anterior. Una persona pone en venta una esquina importante de una ciudad céntrica. Piensen ustedes que se está por poner en venta la esquina donde está McDonald's. Alguien que está interesado, como otra hamburguesería que está a una cuadra, está interesado en que no se abra otro local similar ahí, y comienza tratativas con la otra parte para demorar la compra de esa esquina. La demora. Cuando consigue que venga una tienda San Juan, supongamos, a comprar esa parte o a interesarse en comprar en esa parte, se retira de las tratativas. Su intención evidentemente siempre fue la de obstruir la compra-venta con alguien en particular como para beneficiarse. En ese caso hay un perjuicio y ahí sí corresponde la responsabilidad. Lo mismo puede suceder en el contrato preliminar. Piensen en el ejemplo que les daba del contrato de cooperación. Si en el contrato preliminar ya tenemos la persona del ingeniero y del arquitecto, o el estudio de arquitectura, por su prestigio, por los arquitectos, por la antigüedad en el mercado, etc., nos beneficia en la licitación. Y de pronto el estudio de arquitectura decide retirarse o no continuar, y eso nos ocasiona un perjuicio y no tiene causa justificada ese retiro, también dará lugar a una reparación de daños. Bien, perfecto. Llegamos en tiempo y forma. ¿Se pueden renovar los contratos? Perdón, ¿cuántas veces se pueden renovar los contratos preliminares?
es que no hay una renovación en el contrato preliminar. O sea, pueden surgir modificaciones a ese contrato preliminar, pero no es renovación. El contrato preliminar no es un contrato que tenga un fin en sí mismo, sino que el fin está en un contrato definitivo. Lo que nosotros buscamos con el preliminar es celebrar el definitivo. Rodrigo preguntaba qué sería el contrato de opción. El contrato de opción es cuando las partes están estableciendo cuál va a ser una opción, y la opción muchas veces es de compra. El contrato preliminar de opción típico es el inmobiliario, donde entre las partes se acercan, ya realizaron tratativas previas, ya conversaron, ya dialogaron, ya saben el precio, ya estipularon la forma de pago, y quieren avanzar un poquito, pero todavía no quieren concluir el contrato. Entonces ponen un contrato preliminar que es con opción, y está ahí la opción de compra. Esa opción se va a mantener durante un año. Puede haberse estipulado ahí una seña o no, pero sin embargo eso es indiferente. También la opción se da en las acciones, en el mercado bursátil, en la compra de acciones de una sociedad anónima. ¿Sí? Ahí puede estar la opción. Un accionista quiere vender sus acciones, hay varios interesados, y con uno celebra un contrato preliminar. Ahí está la opción de compra de esas acciones. Jennifer elabora... Profe, ¿el leasing podría ser un leasing con opción de compra? ¿Podría ser un ejemplo? No, el leasing es leasing. El leasing es un contrato diferente, y ya es un contrato definitivo. Piensen que estoy hablando acá de una instancia previa al contrato definitivo. ¿A qué se refiere cuando dice que el contrato futuro no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad? Hay ciertos contratos, ya vamos a ir estudiando en profundidad, que para la existencia del contrato la ley les exige una forma determinada, y la forma puede ser la escritura, un instrumento privado, o puede ser una escritura en instrumento público. La escritura en instrumento público es la escritura pública, ¿sí? Es la intervención de un escribano o una escribana que da fe del acto celebrado ante ellos. Cuando la ley exige ese tipo de forma y el contrato no se celebró bajo esa forma, ese contrato es nulo, porque no produce los efectos. Porque la ley, en este caso, tiene carácter indisponible, no se puede dejar de lado lo que dice la ley, para no afectar el orden público. O sea, es como que utilizo muchas cuestiones como más jurídicas, pero que ustedes ya las vienen entendiendo, y ya se viene hablando de esto desde otras materias también. No sé si... No, Victoria. Victoria pregunta de si cuando ella celebra un contrato de locación, y en el contrato de locación se pone una cláusula que sería una opción de compra. Nosotros ahí tenemos un contrato que tiene una cláusula, ¿sí? Ese contrato puede estipularse esa cláusula como contrato preliminar, pero esa cláusula, no el contrato, porque el contrato de locación es una cosa, la cláusula de ese contrato puede ser. Pero ¿qué acabo de decir recién? Que si hablamos de bienes inmuebles, estamos hablando de una forma exigida por la ley, la escritura pública. Ese contrato de locación donde está esa cláusula tiene que haber sido realizado por escritura pública para valer como un contrato preliminar. Porque ¿qué pasa si está esa cláusula de opción de compra y después, al momento que usted quiere comprar, el locador ya no quiere vender? ¿Sí? Ahí entramos de nuevo a las tratativas, a conversar entre las partes de si se vende o no se vende. Y no se olvide también de que hablábamos de un plazo y que el plazo es de un año. Bueno,
hasta aquí concluiría mi explicación. Ah, no, tengo preguntas. Sí, Lucas pregunta ahí quién estuvo con tratativas preliminares con intención de obstaculizar un contrato o de obstaculizar otro tipo de compraventa tiene consecuencias. Hay que demostrar de que él ingresó a las tratativas, de que él estuvo conversando, pero que no tenía la intención de concluir el contrato, sino que lo único que quería era impedir que otro se interese o de que otro se celebre el contrato. Hay que presentarse ante la justicia y hay que probar la mala fe. Esto también creo que lo dije en la primera clase, en alguna clase, siempre estamos dentro de contratos en los cuales las partes que intervienen acá tienen experticia, ¿sí? O sea, ya saben de qué están hablando. Si bien puede venir alguien inexperto, puede venir alguien nuevo a querer conversar con alguien experto, y evidentemente ahí va a haber una situación de disparidad, porque no conoce el mercado, o no lo conoce en profundidad, o no puede avisorar cuáles podrían ser los efectos o las consecuencias posteriores. Profe, Sí, una señorita. consulta. Esto de las tratativas, las partes, digamos que esto es, a ver, cuando ya se celebró un contrato, ¿no? Ya se hicieron toda esta tratativa, el contrato preliminar, perdón, se celebró el contrato y se modifica algo, no sé, por ejemplo, un contrato de opción, se modificó, ya no se le da la opción de compra, ¿sí? Sí. Usted dice que podemos volver a la tratativa. Entonces, ¿esto va a ocurrir cada vez que haya alguna modificación en el contrato ya hecho? No, O sea, ¿se puede volver a hablar siempre? No, ya hablamos de un nuevo contrato y de nuevas tratativas. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Ahí daban un ejemplo que está muy bien, que es como contrato preliminar el de una obra de arte. El comprador o la galería de arte conviene con un artista en la elaboración de piezas. ¿Sí? A las piezas y al momento de entregarlas, hablaremos de la compra-venta o hablaremos de la concesión, dependiendo cuál sea el contrato que celebre la galería con el artista. Pero sí, ahí son contratos preliminares. No leí lo último. Profe, en la próxima clase, ¿qué temas explicarán? En la próxima clase, la profesora Villagrán retoma parte general de contratos para explicar el contrato de adhesión, el contrato de consumo, todo esto que forma la primera parte de los contratos. Creo que estoy sin leer algunos mensajes. ¿El presupuesto podría ser un contrato preliminar? No, el presupuesto no es un contrato preliminar. El Código Civil también hace referencia, por ejemplo, a los remitos o alguna documentación que se envían entre las partes, o la minuta, por ejemplo, donde se detalla mercadería o donde se detalla volúmenes. Eso no sería un contrato preliminar para el Código Civil Comercial. Eso no traería consecuencias. Bueno, pido disculpas si no leí algún mensaje. Profe, Sí, señorita. una pregunta, no sé si se la tengo que hacer a usted o a la profe Villagrán. Es con respecto al trabajo práctico de los contratos. ¿Cuál? Perdón, de los... ¿Medios electrónicos de pago? Sí, perdón. Pasa de que hay un foro de consultas y lo que nos piden que tenemos que elegir la comisión 1 o 2. ¿Cómo es eso? Vamos a configurarlo nosotros ahora, en realidad, para que ustedes puedan escribir en ese chat, en ese foro, y ustedes elijan pongan en el
foro, en el tema de debatir, pongan un número de grupo y adentro del mensaje escriban los integrantes del grupo y ahí, si quieren, ya pueden empezar a compartir los avances de su actividad. Pero no hay comisión 1, comisión 2, eso es algo que quedó del año pasado, ahora lo vamos a modificar. Ahora existe una sola comisión. Bien, profe, gracias. Sí, no es nada. Profesor, ¿puedo hacerle una consulta sobre el último control de asistencia? Sí. Yo estuve escuchando la clase y en una de las opciones dice, seleccione los intereses previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y decía resarcitorios o punitorios. Y el profesor en la clase dijo que los resarcitorios no tenían que ver con los punitorios, sino más que nada con los moratorios, si no me equivoco. Pero bueno, en la opción yo no lo marqué porque justamente decía resarcitorios o punitorios, y bueno, me quedó la duda, no sé. Sí. Buenas noches, Marcelino, esperamos que esté descansando bien. Sí, Jessica, el profesor dijo que los intereses punitorios tienen la intención de resarcir algo, porque nosotros tenemos los intereses moratorios, tenemos los compensatorios, que son el valor, tenemos los moratorios, que es por la mora, y los punitorios cuando entre las partes acuerdan como penalidad un interés más alto o un interés más gravoso. Ese interés más gravoso muchas veces tiene la intención de resarcir, por eso está un poquito capciosa ahí la pregunta o la opción, porque son o le utilizamos la conjunción, la disyunción, perdón, o. Gracias. Las tratativas tienen carácter informal, respondiendo a lo que pregunta Lautaro, salvo que las tratativas tengan la intención de celebrar un contrato bajo cierta forma y ahí tendrán que cumplir las formas de ese contrato. Si se instrumentó. Las tratativas, nosotros las tomamos del derecho extranjero y en el derecho extranjero se denominan pourparlers. Las pourparlers son conversaciones. O sea, piense usted en una relación entre partes donde conversan sobre la celebración de un contrato que les conviene a cada una de las partes, y esa conversación puede ser muy larga o puede ser muy breve, dependiendo del interés de cada parte. Pero el principio de la informalidad es lo que prima. Bueno, no me quiero extender, ya me extendí demasiado. Si hay alguna pregunta sobre el tema, puedo responder. Estamos a disposición para lo que necesiten a través de la plataforma Moodle, en la mensajería de la plataforma, y en la próxima clase sincrónica a través de Zoom. Por favor, traten de avanzar con la lectura de los temas y así pueden intervenir en las clases preguntando de manera concreta qué es lo que no se comprendió o qué es lo que le está resultando difícil. El profesor Pablo en la clase anterior les recomendó de que vean un Código Civil y Comercial, y es también lo que nosotros recomendamos siempre, que vayan mirando el programa, que vayan viendo las clases y vayan siguiendo la lectura del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y que le presten atención a palabras claves que trae cada artículo. Por ejemplo, cuando dice excepto, evidentemente ahí hay un quiebre en el artículo, que lo que sigue después de eso tiene relevancia. Feliz Día del Trabajador, feliz día a las trabajadoras que están en el grupo, a los estudiantes los saludaré en septiembre. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, perfecto.